Programa 5, La Cuarta Pared. Buenos días. Otro lunes que me permite invitarles a escuchar otra de esas historias que resultan muy atractivas y llamativas, que hacen del arte escénico, del teatro, una experiencia de inolvidables detalles artísticos, técnicos, literarios, humanos, que aunque parezcan estar en el pasado, hacen parte del movimiento de la constante evolución actual del mundo teatral. La historia de hoy decidí contarla por hechos propiamente anecdóticos en mi trabajo como formador y director de actores. Es que en más de una ocasión, en procesos de construcción de personajes y momentos de montaje escénico, le he pedido a un actor o un estudiante de actuación que su texto se lo dirija directamente al público. Debo aclarar que hablo en masculino porque en todas las ocasiones han sido hombres. Entonces de pronto me miran entusiasmados y me dicen: o sea que rompo la cuarta pared. Debo confesarles que siempre que eso ha sucedido, unas 4 o 5 veces, me quedo desconcertado, sobre todo al ver ese aire de lo sé todo de quien lo afirma. Claro, por la premura del tiempo y de las circunstancias del momento, no puedo dar explicaciones, simplemente les insisto en que se dirijan al público. Es que en esos momentos no podía explicarle al actor o al estudiante actor, que muy seguramente malinterpretó, recibió un poco mal una información muy específica, que para que exista una cuarta pared, pues tienen que estar las otras 3 en el escenario. Simple. Y eso no siempre ha sucedido. Entonces decidí, a través de este espacio, contarles la historia de la cuarta pared. Y debo empezar diciéndoles que no siempre que un personaje se dirige directamente al público está rompiendo la cuarta pared. Por ejemplo, cuando en Romeo y Julieta el personaje que introduce la historia se dirige directamente al público y dice: en la hermosa Verona, donde acaecieron estos amores, 2 familias rivales igualmente nobles habían derramado por sus odios mutuos mucha inculpada sangre. O cuando Puck, en sueño de una noche de verano, queriendo cumplir la orden de Oberón, habla con el público y le dice: he recorrido el bosque, pero no he hallado ateniense alguno en cuyos ojos pueda probar el poder del jugo de esta flor para suscitar pasión. No hay ningún rompimiento. Shakespeare no tenía la más mínima idea de las paredes en el escenario. Bueno, como siempre debo pedirles que hagan uso de su imaginación, de su capacidad de volar en su mente, y nos vayamos al siglo XIX. Siglo de grandes transformaciones y cambios económicos, políticos y sociales, y en consecuencia de grandes cambios culturales y artísticos. Toda transformación social está acompañada de grandes cambios artísticos. Esto no se puede ocultar. Disculpen. Hoy a las nuevas generaciones, que las bautizan con nombres extraños para separarlas de su historia, les prohíben la palabra revolución. Pero las revoluciones existieron. Al inicio del siglo XIX le antecedió la Gran Revolución Francesa, las de los derechos humanos y el inicio de la democracia moderna.
A la Revolución Francesa le antecedió la Revolución Industrial, la del gran cambio productivo y económico. Claro está, el teatro también asume un cambio fundamental al lado de ese cambio social. Las urbes o ciudades crecen, se desarrollan y reciben una gran migración del campo. Aparecen nuevas capas o clases sociales. Hoy se les llama estratos. Aparece una gente mayoritariamente inculta, pero con dinero para gastar, y ese público en principio asistía a las representaciones teatrales buscando un escape del mundo en que vivían y trabajaban. El teatro cambió en la forma de ser escrito, o sea, en su dramaturgia. Cambió en el tamaño, forma y cantidad de los edificios teatrales. Cambió en su forma de la elaboración escénica. Cambió en su forma de actuación. Cambió la iluminación con la introducción de la luz de gas y bulbo incandescentes. El cambio del decorado, los vestuarios y escenografía fueron contundentes. En síntesis, el progreso del teatro en el siglo XIX es solo equiparable al de la antigüedad griega y el Renacimiento. Pero nuestra cuarta pared no apareció de inmediato con la llegada del siglo XIX. No. Fue necesario que se diera primero el gran movimiento romántico en el arte, el primer gran movimiento artístico del siglo XIX. Y aclaro de una vez, porque hoy hay tantas confusiones, el romanticismo no es solo sobre el amor. Les prometo que en otro programa contaré sobre los autores y las historias románticas destacadas y entenderemos mejor este movimiento artístico. Bueno, por ahora sigamos en lo que nos importa. El romanticismo en el teatro trajo enormes cambios en sus dramaturgias, con las obras históricas y sus grandes héroes nacionales se exigían una puesta en escena dedicada. Aparecieron los teatros nacionales en Alemania, en Francia, en Inglaterra, incluso en España, y estos se convirtieron en empresas teatrales que llevaron a la especialización de los participantes en la puesta en escena. Los actores y actrices, por supuesto, eran profesionales y bien entrenados y especializados en la caracterización de los personajes. El escenógrafo dejó de ser un simple decorador. Y el director dejó de ser un simple organizador de entradas y salidas y se convirtió en director escénico. Y era el que tenía el conocimiento y manejo total del montaje, de la puesta en escena, desde la actuación, acompañando a los diseñadores de escenografía, de vestuario, de música, y tenía todo el conocimiento y manejo de la intención comunicativa de la obra. Se presentaron dos grandes transformaciones formales, me refiero a la forma de la puesta en escena, que aportaron enormemente al contenido de los montajes. El primero, la precisión del manejo del vestuario de época de los personajes en escena. Ante el hecho de las obras históricas, los realizadores entendieron que los personajes deberían tener el vestuario rigurosamente histórico para que el público identificara la época o aprendiera de la misma con exactitud, para que identificara de qué se trataban los personajes, si era una doncella, si era una sirviente o un sirviente, o un campesino o un noble. El vestuario aportaba enormemente eso al público. El otro gran cambio
tiene que ver con el mobiliario de la puesta en escena. En escena, el mobiliario hasta ese momento era muy sencillo. Las únicas sillas, por ejemplo, las únicas sillas que aparecían en el escenario era en la que los actores y las actrices pues las usaban, se sentaban, las usaban como parte de su movimiento escénico. Las demás se pintaban en las bambalinas o en las cortinas. ¿Qué sucedió? Que apareció el mobiliario, la arquitectura, el espacio sugerido por las obras empezó a ser fiel a la época que se representaba e inundó el espacio escénico. Y esto hace que nuestro protagonista de hoy aparezca. Ante la necesidad de esa precisión histórica de los vestuarios, decorados y espacios escénicos, las bambalinas o telones laterales, de los que incluso hemos hablado en programas anteriores, fueron reemplazados por muros, por unas especies de lo que llamamos hoy backing, que se juntaban de forma continua para representar las paredes de los lados izquierdos y derechos de una habitación, una sala, un comedor, lo que requiriera la obra. ¿Sí? Incluso en esas paredes que cerraban el espacio, aparecían las ventanas si se necesitaban, o aparecían las puertas, ¿cierto? Propias del sitio, del lugar, de la arquitectura y de la época. Esto se conoció como teatro de cajón o teatro de caja. ¿Cómo será que llegaron hasta tener cielo raso los escenarios? Las puertas y las ventanas eran auténticas, con cerraduras, pomos, molduras, marcos fieles a la época representada. El teatro de cajón nos mostraba las tres paredes de la habitación como espacio escénico. Y claro, la cuarta pared se la imaginaba el público, que establecía la separación del espacio real al espacio de la ficción escénica. Pero realmente, es decir, no sé cómo explicarles, pero quiero que me entiendan que esa separación de la que les acabo de hablar se da después, cuando el realismo y el naturalismo aparecen transformando ya el contenido de las obras teatrales, aprovechando lo que el romanticismo había logrado en su desarrollo de las empresas teatrales. De verdad espero que no haya estado tan complicado. Además porque el tiempo se me termina y solo pude enunciar qué es la cuarta pared en el teatro. Y de verdad, hasta ahora espero que me hayan entendido y que además hayan comprendido que no siempre se puede hablar de la cuarta pared. Y que esta cuarta pared se volvió fundamental en el teatro del naturalismo. Bueno, hagamos una cosa. Los invito a continuar con nuestra historia en el próximo programa, para descubrir por qué esta cuarta pared fue más importante ya en el contenido, en lo que expresaban las obras, en lo que se conoció como el naturalismo. Por favor, los espero el próximo